Jueves de la 18ª semana del tiempo ordinario, fiesta de la transfiguración del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra de Dios. Muy buenos días. Las mejores cosas en tu vida están apenas por venir. Debemos de tener nosotros muy claro eso, que Dios aún no ha terminado con nosotros. Dios sigue trabajando en nuestra vida y así como el alfarero, nosotros no debemos de decirle a Dios: detente, ya estoy completo. No, la arcilla nunca le dice al alfarero: ya me terminaste. No quiero entrar al horno, ¿verdad? Déjame así como estoy, así estoy bonito. No, el alfarero tiene que moldear con sus manos y después mete esa vasija, esa pieza de arte, esa escultura al horno. Y después del horno la saca y la empieza a pintar y le da los últimos detalles, los últimos toques. Dios no ha terminado con nosotros. Es que es mucho el calor del horno. Tranquilo, eso te va a hacer más fuerte. Y en este día que nosotros celebramos la transfiguración del Señor, es muy importante recordar esto. Es Dios quien está trabajando en nosotros, no ha terminado. La pregunta es: ¿y nosotros estamos dejándolo trabajar en nuestra vida? ¿Somos dóciles? ¿Estamos acercándonos a Él? ¿Estamos poniendo de nuestra parte para que la obra de Dios no se eche a perder? Pues si bien es cierto que Él, el artista, el alfarero de la creación entera, el buen y eterno Padre, tiene toda la autoridad, también es cierto que Él tiene todo el amor y nos respeta. Jamás va a hacer algo que nosotros no queramos. Por eso es importante tratar de alinear nuestra voluntad, nuestra inteligencia a la de Él, para dándole toda la libertad, Él pueda hacer con nosotros una obra de arte. Él puede hacer lo mejor. ¿Estás listo? ¿Estás listo para dejarte moldear por Dios? ¿Estás listo para recibir las mejores cosas de la vida? Porque todavía no has visto lo mejor. Lo mejor está por venir. Dios no ha acabado aún de trabajar en la creación. Nosotros pudiéramos decir que en el 7º día Dios descansó. Dios descansó de crear. Pero ahora es una nueva creación. Ahora Él empieza a ordenar. Ahora Él empieza a buscar nuestra amistad. Ahora Él empieza a seducirnos, dice el profeta. Escucha este texto y quizás vas a entender más lo que quiere decir el Evangelio
O lo que quiero decirte yo en este momento cuando digo que lo mejor está por venir a tu vida. Solo hay que estar dispuestos y preparados para recibirlo. Dice el Evangelio: en aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Allí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa lo cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Es la fiesta de la transfiguración. Y es un evangelio que nosotros deberíamos de casi saber de memoria, porque en este evangelio tan pequeño está todo el proyecto de nuestra vida aquí en la tierra y más. ¿A qué me refiero? Jesús te escoge, Jesús te llama, Jesús te invita a que camines con Él, a que vayas a la montaña más alta. No te invita a que te quedes a la mitad. No te invita para dejarte solo. No te invita para abandonarte, sino para que con Él vayas al lugar más elevado. Ahí va a haber una revelación. Pensemos esto un momento. Ya he explicado en otro momento lo del juego de las palabras que hay alrededor de la transfiguración y lo voy a volver a hacer. Pero ahora quiero que te enfoques en un proyecto de vida, no solamente para entender lo que es la transfiguración, sino en un proyecto de vida. Así como Jesús llamó a sus discípulos por su nombre, los eligió, los escogió muy bien, no agarró a toda la multitud, escogió a sus discípulos. Hoy a ti te escoge, hoy a ti te llama por tu nombre. Hoy a ti, no es casualidad. Te llama y te invita a ir al lugar más alto. No te invita a que te quedes a la mitad. No te creó para que sufrieras y te quedaras en un valle de lágrimas, no. No te creó para que estuvieras lamentándote y vivieras miserablemente. No, ese no es mi Dios. Ese no es el Dios que Jesús predicó. Él te creó a su imagen y semejanza. Y eso significa que Él te creó para que seas capaz de Él, de platicar con Él, de dialogar con Él, de sentarte a la mesa con Él, de ser feliz, de vivir en el amor. Dios es amor, Dios es felicidad, te hizo capaz de Él. San Agustín dirá, y no vas a descansar hasta que lo encuentres. Así que vete haciendo a la idea. Dios te creó con una figura, su imagen y semejanza. Pero ¿qué sucede? Que nosotros quisimos pasarnos de inteligentes y quisimos rechazar a Dios pretendiendo que lejos de Él nosotros pudiéramos encontrar la libertad. Y eso, lo único que hizo fue abrirle la puerta al pecado, y el pecado viene a desfigurarnos, a quitarnos la figura que Dios había puesto en nosotros. Y el pecado, al desfigurarnos, nos imposibilita a poder tener una relación con Dios. Porque ya no somos como Él. Nos ha manchado la imagen y la semejanza que teníamos con Él. Pero Dios no se queda con los brazos cruzados, viendo cómo su obra se destruye.
sino que envía a su Hijo, a Jesucristo. Lo envía a la tierra con un plan, con un propósito. El propósito es que si nosotros lo recibimos a Jesús, tendremos vida eterna, seremos como Él, nos haremos hijos de Dios, dice el Evangelio de San Juan. Pues bien, ¿cómo es ese proceso? Que nosotros debemos de convertirnos. Y jugando con las palabras, eso es una configuración. Debemos de configurar nuestra vida al Evangelio. Debemos de configurar nuestro ser a los mandamientos, a la vida espiritual. ¿Te das cuenta que este es todo un proyecto de vida? Dios nos dio una figura. El pecado nos desfigura. En Jesús nos configuramos para que un día nosotros podamos transfigurarnos. Ahora, cuando se aparece Moisés y Elías platicando con Jesús, ahí están también dos personajes con los cuales tú debes de familiarizarte mucho. Y no me refiero a que tengas que hacer oración con Moisés o con Elías, sino con lo que esto significa. Tú debes familiarizarte mucho con Moisés, es decir, con la ley, con la palabra de Dios, con los mandamientos. Lo debes de hacer alimento de tu vida, pero también debes de familiarizarte mucho con Elías, es decir, con la unción del Espíritu Santo, con lo carismático del ministerio profético de Elías. Que tu vida esté impregnada de la ley, de la palabra de Dios y de la oración y de los carismas. Que tu vida esté cimentada y construida sobre la roca firme que es la palabra de Dios, pero al mismo tiempo impulsada por el viento del Espíritu, los carismas. Esto es lo que significan estos dos personajes. Así también tú y yo necesitamos, para una buena configuración, la ley y la unción. Vivir en la ley y vivir en la gracia. Estas dos cosas, estos dos elementos nos van a ayudar a crecer. Y no es de una experiencia, no es de un retiro, no es de un momento de conversión. Es todo un estilo de vida. Por eso, cuando Pedro le dice a Jesús, qué bien estamos aquí, hagamos 3 chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es así como que, Pedro, cállate, no sabes lo que dices. Una voz sale del cielo, una nube, la presencia de Dios. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Es un ser discípulo, un continuo adaptar nuestra vida a la presencia de Dios. Ellos bajan de la montaña, porque es un camino, es una jornada. La conversión no es un minuto, es todo un estilo de vida, es un estar aprendiendo continuamente, un estarnos configurando, dialogando, comunicando con Jesús, recibiéndolo para que Él en nosotros nos transfigure. Y también nosotros podamos brillar, como brillan los santos en el cielo, como Él, Jesús, se manifestó a sus discípulos. No te quedes a la mitad. Dios no ha terminado contigo. Si tú piensas que estás en el proceso de la configuración y es un poco difícil que te metan al horno, tranquilo. Todavía lo mejor está por venir, la transfiguración. Y eso lo veremos cuando lo veamos a Él cara a cara. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la plenitud, el Dios que nos ama, el Dios que nos cuida y nos acompaña, el Dios que aún tiene más para cada uno de nosotros, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se trata de solamente entender y tratar de describir las cosas. Se trata más de experimentarlo. Cuentan por ahí que había 2 jóvenes que solían llevarse un poquito fuerte. Y a uno le gustaba la música, pero los 2 eran muy bromistas. Pues bien, uno de ellos estaba agachado y tenía la parte del cuello, esta de aquí, descubierta.
porque estaba escribiendo algo en el suelo. Y el otro compañero, al ver eso, no resistió la tentación y le dio un zape en esta parte de aquí. Y cuando le pega así a la piel dura, ¿verdad? Pues claro que al otro, al de abajo, le arde y luego se agarra porque le dolió. Pero cuando le da ese manazo, el otro se sorprende y dice, se escuchó muy bonito. Y el otro dice, ¿qué se escuchó muy bonito? Ahorita me la vas a pagar. Y se para y le va a pegar y le dice, espérate. Antes de que me pegues, dejo que me pegues, pero dime, ¿de dónde salió el sonido? ¿De tu cuello o de mi mano? Y el otro le dice, eso averígualo tú. A mí el dolor no me deja pensar en esas cosas. El que experimenta no piensa, solamente vive. Nosotros estamos llamados a vivir un proceso profundo de conversión. No hagas del evangelio solamente una teoría. Atrévete a pasar por este proceso de la configuración para poder ir experimentando cada día de nuestra vida lo que significa el desgustar, el tener una vislumbre de lo que sería la gloria de la transfiguración en nuestra vida. Pues eso que Jesús vivió es también para ti y para mí. Atrévete a experimentarlo y no solamente a preguntar, a cuestionar o a racionalizar, que será bueno, pero es mejor el poder vivirlo. Que tengas un excelente día.